se creó en Murcia. La fábrica de torpedos no consiguió desarrollar un torpedo que funcionara bien, que fuera verdaderamente estanco y que llegara a buen puerto. Con lo cual ese proyecto, después de pagarse muchísimo dinero durante muchos años, el ministro Giral lo dio por cancelado. En el caso del astillero de Cádiz, además de construir el Juan Sebastián del Cano, si alguno está en el Cano verá que la placa dice Horacio Echevarrieta, porque era el nombre del astillero. Este astillero hizo en los años, vamos a ver, cuando Alemania acaba la Primera Guerra Mundial, firma el Tratado de Versalles y acuerda, entre otras cosas, se le prohíbe tener submarinos y se le prohíbe construir submarinos. Pero Alemania no está nada contenta con eso, porque sabe que el submarino es un poco el arma del futuro, que le ha puesto a las puertas del triunfo en la guerra y que es importante. Entonces lo que hace, empieza a desplegar empresas tapadera en Europa, en Holanda, en Finlandia y en España, para construir proyectos de submarinos. En el caso de España, usa la empresa de Echevarrieta, a través de una tapadera holandesa, para construir un submarino que es una suerte de U-Boat. Es realmente un U-Boat, es un prototipo de U-Boat que funcionó muy bien, que fue el submarino Eco 1, que luego además acabó vendido a Turquía con el nombre de Gur. Bueno, pues este submarino estuvo a punto de ser adquirido por la Armada Española. Se puso a prueba, cuando Echevarrieta lo acabó se lo ofreció, se puso a prueba, pero ahí efectivamente entraron discusiones, entraron las presiones británicas, porque era un submarino de diseño alemán, que todo el mundo sabía que había una tapadera, pero que detrás estaban los alemanes, que dejaba al lado a la construcción naval española, y en aquel momento se quería apostar pues un poquito lo que está pasando ahora con el S-80, por ya un diseño nacional que fuera íntegramente diseñado en España y construido en España. Este era un diseño extranjero para construir en España. Era un submarino muy bueno, pero en ese momento, yo creo que por cuestiones de política económica, industrial, se optó por desechar ese submarino y construir los de la clase D, que no llegaron a entrar en servicio hasta mucho después de la guerra, que son los que ordenaron estos programas y que no sirvieron para nada, manifiestamente peores que ese. No me ha quedado muy claro la situación de los batallones de infantería de marina al comienzo de la guerra. En principio se dijo que se iban a disolver, pero no estaban disueltos. Y de hecho, esto lo que quiero aportar es, investigando actuaciones curiosas, una sección de armas automáticas de ametralladoras era la sección de ametralladoras de la Jarca de Tiradores de Rif, única Jarca que hubo en la Guerra Civil, disuelta en marzo del 37, y luego pasó a la Mejana, al tercer tabor de la Mejana de Rif. Entonces, claro, ahí me choca un poquito. Bueno, empiezo por el principio. El cuerpo se declara extinguir, pero cuando tú declaras algo extinguir, no puedes coger y licenciar a los 10.000 infantes de marina. Lo que hacen es no incorporar nuevas promociones, que tampoco es verdad que se llegue a incorporar alguna nueva. Se pretende que se extinga poco a poco por pase a retiro de todos sus componentes. Con lo cual, cuando llegamos a la guerra, todavía contamos con infantería marina. Contamos con un grupo en Cádiz, otro en Ferrol, otro en Cartagena y la compañía del Ministerio. Y esa sección parte precisamente, es de las que parten de Ferrol, me parece, se desgaja de Cádiz, es de las de Cádiz, sí, es de las de Cádiz. Que luego muere el teniente, está en el frente de Madrid, está por el Jarama, en Seseña. En Seseña creo que es donde fallece el teniente, me parece. Sí, la historia no era así. Y esa sección de ametrallador se queda allí, luego es reforzada con más gente conforme va teniendo bajas, pero ya se crean batallones, los nacionales crean batallones expedicionarios de Cádiz, de Ferrol, y luego más tarde de Baleares para participar en la guerra de infantería marina, y el gobierno republicano anula la orden de extinción y reconstituye el grupo de Cartagena sobre el regimiento naval número 1, que es una unidad que fue la unidad madre de infantería de marina republicana, que llega a proporcionar hasta 3 brigadas mixtas. Una de ellas la manda además un infante de marina que se llamaba Ginés Sánchez Valibré. Bueno, primero dar las gracias por su brillantísima exposición. Para los que no saben mucho del tema o casi nada, ¿podría por favor definirnos las diferencias entre crucero, fragata y destructor?
el crucero cruceros yo creo que ya no hay en servicio. El crucero era como un acorazado más pequeño, más ligero, basaba sus operaciones en la velocidad. Al ser más pequeño tenía cañones con menor calibre y era pues una suerte de acorazado pequeño. Era un poco el acorazado de los pobres también, ¿no? En el caso de los destructores y las fragatas son más después de la guerra. En la guerra no había... No tengo buena conexión. En la guerra no se denominaban así todavía, en la Segunda Guerra Mundial. Son buques de escolta, buques destinados a dar protección a los cruceros o a los acorazados frente a submarinos o frente a otro tipo de amenazas similares. Pero tienen función distinta. Los primeros son buques con una finalidad principalmente ofensiva y los segundos son buques de escolta a esos buques. ¿El destructor también sería escolta? Efectivamente. El destructor es el escolta por naturaleza. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre un acorazado de bolsillo y un crucero? Los acorazados de bolsillo, vamos a ver, en el tratado, en el proceso ese de desarme del que yo he hablado, que tiene lugar en los años 20, Alemania también después de Versalles tenía prohibido tener acorazados y tenía prohibido tener cruceros de más de 10.000 toneladas. Para sortear esa prohibición, lo que hace es diseña unos supuestamente cruceros, que son lo que se pasan a denominar acorazados de bolsillo, porque realmente no son cruceros, son acorazados. Lo que pasa es que se venden como si fueran cruceros. Se vende como que pesan 10.000 toneladas, no es verdad, las superan ampliamente. La realidad es que eran unos acorazados pequeños. Pero es esa serie, el Graf Spee, el Deutschland y el Admiral Scheer, me parece, esos tres, pero que realmente no son cruceros, aunque los venden como cruceros, son unos acorazados, una suerte de acorazados. Los alemanes, investigando, llegan a encontrar un nuevo método de soldadura, que es la soldadura eléctrica, con lo cual ahorran muchísimos remaches, entonces tienen el mismo blindaje con menos peso. Entonces al final lo que construyen es, los venden como cruceros para que la comunidad internacional los acepte, pero la realidad es que superaban el peso y los calibres que tenían los cruceros de la clase Washington, que eran el modelo más extendido del que tenían como Canarias y el Baleares. Tengo entendido que estos cruceros alemanes, la clave del éxito fue que habían conseguido una aleación en el acero que con menos espeso conseguían un blindaje superior a los británicos. ¿Es posible esto? Sí, los diseños de estos acorazados de bolsillo eran novedosos, eran los mejores buques de esas características de su época. Superaban con creces no solo en el método de construcción, que les permitía ahorrar mucho peso y dedicarlo a otras cosas, aumentaban el calibre de los cañones de una manera que nadie se pensaba que podían conseguir unos buques de tan poco desplazamiento, y además tienen un acero de mucha mejor calidad que el de los británicos, lo cual les permitía unas mejoras extraordinarias en prestaciones, en velocidad, en protección, etcétera, etcétera. Bueno, antes de... ¿Quieres hacer una...? Vamos a ver, nuestros cruceros, ahora que hablo de Dejamos una última pregunta. los cruceros pesados de la clase Canarias, ¿ya llevaban mucho retraso y durante la República estuvieron parados o era ya demasiado adelanto tecnológico para lo que eran nuestros astilleros en aquel momento? Esta fotografía la tomó mi abuelo en el mes de diciembre de 1936 en el astillero de Ferrol. El Baleares está a punto de entrar en servicio y entra ahí para nivelar alzas. Estos cruceros se empiezan a construir en el año 28, se aprueba el proyecto
y se empiezan a impulsar y entran en servicio apresuradamente y sin estar completos, porque realmente entran en la guerra sin todas sus torres principales. Tardan aproximadamente unos 8 años en entrar en servicio desde que empiezan a construirse, pero durante el gobierno republicano se mantiene. Hay que tener en cuenta también que la construcción naval militar era trabajo para los astilleros y era estabilidad laboral para mucha gente, que si no la tenía, eso se traducía en conflictividad social, con lo cual nunca se pararon y se mantuvieron al mismo ritmo. En julio del 36, el bando sublevado, porque realmente Franco todavía no es en ese momento el jefe del bando sublevado, en ese momento se queda con buques que naveguen únicamente con el crucero Cervera, el acorazado España, que está prácticamente inservible en puerto, tardan varias semanas en conseguir sacarlo, llevaba parado desde el año prácticamente 32, con las calderas apagadas, en un estado terrible, o sea, estaba a punto de darse de baja. El crucero Cervera, que sí que estaba bien, se queda con algún destructor y algunos pequeños cañoneros. Lo que pasa es que se queda con dos cosas importantísimas: el Canarias y el Baleares en construcción y la base naval de Ferrol, que